Hoy es lunes 15 de junio del año 2020. El mensaje para hoy lo he titulado La codicia, la avaricia y la crematomanía. Y rápidamente voy a dar una definición de estas tres palabras. Porque muchos piensan que codicia y avaricia es lo mismo. O sea, lo toman como palabras similares o sinónimos. Y no es así. La codicia es ese afán excesivo por adquirir riquezas. Es el afán exagerado de tener todo lo que mis ojos ven. Incluso de poseer todo lo que le pertenece a otro. Y aclaro, no es solo codiciar el dinero. También es, por ejemplo, codiciar la mujer de otro, la esposa de otro. Eso es codicia. La avaricia es también un afán, pero no es por adquirir riquezas, es por acumularlas. Un afán desmedido por guardar más y más. O sea, el avaricioso, como dicen algunos, o el avariento, como dicen otros, el deseo es de acumular, ¿cierto? La mayor parte de los avariciosos o avarientos ya tienen las riquezas, pero no todos. Sin embargo, la mayoría ya tienen las riquezas y lo que quieren es acumular más. Creo que estoy siendo muy claro. ¿Y qué es ese término de la crematomanía? Entonces, el crematómano es la persona que ya tiene un trastorno mental. Ya es una patología mental. Patología es enfermedad. O sea, la crematomanía ya hace parte de la psicología. Es una manía. Y es un trastorno obsesivo compulsivo. Ya es un trastorno enfermizo por obtener más y más y más. Pero ¿qué diferencia hay entonces con el avaricioso o avariento? El que sufre de avaricia también quiere acumular más y más y más. Es que el crematómano, el que sufre de crematomanía, es el extremo. Es lo máximo de la avaricia, pero tiene una característica importante, una diferencia muy grande. Que el crematómano, al crematómano no le importa lo que tenga que hacer con tal de lograr las riquezas para acumularlas. Él pasa por encima de la familia, de las amistades, de lo que sea. Con tal de lograr acumular más y más riquezas, hace lo que sea. O sea, él emplea lo que dijo Maquiavelo. El fin justifica los medios. En Colombia estamos llenos de crematómanos. Comencemos con el primer texto. Primera de Juan capítulo 2, versículos 15 al 17. No amen al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguno ama al mundo, no tiene el amor del Padre. O sea, el Padre no lo ama. ¿Y por qué eso así? Muy sencillo.
¿Qué es el mundo? O sea, el término mundo en la Biblia se refiere a ese mundo de pecado que está controlado por Satanás. Ese mundo lleno de placeres que nos ofrece Satanás, pero placeres que conllevan al pecado, ¿cierto? Recuerden que Satanás es el Dios de este mundo, como dice 2 Corintios 4:4, y que el mundo está controlado por él, como dice 1 Juan 5:19. Entonces, si usted ama al mundo, está amando ese mundo que Satanás le ofrece. Vamos a ver en el versículo 16 tres cosas que nos ofrece ese mundo. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, esas tres cosas dice que no provienen del Padre, sino que vienen del mundo. ¿Ya? ¿Qué son los deseos de la carne? Para ver el primer punto. Cuando la Biblia se refiere a la carne, no se refiere a este pedazo de masacote, como digo yo, a este cuerpo. La carne en la Biblia se refiere a la naturaleza pecaminosa, a esa naturaleza de pecado que tenemos, esa naturaleza que nos lleva a pecar y hacia la maldad. Entonces los deseos de la carne, o sea, los malos deseos de la naturaleza pecaminosa, ese intenso deseo por el placer físico. Segundo, que nos ofrece el mundo, los deseos de los ojos, o sea, el deseo insaciable de poseer todo lo que le agrada a los ojos. Quiero tener todo lo que veo. Esos son los deseos de los ojos. Y la vanagloria de la vida. Tercer punto. O sea, el orgullo de las riquezas, la jactancia de nuestros logros y posiciones. Y posesiones. Y también posiciones, esas posiciones de poder. Porque eso también se codicia. El poder. Por eso siempre menciono que la codicia y la avaricia no solamente se refieren al dinero. Y entonces tenemos que mirar una cosa. Estos tres aspectos, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, son la mejor representación de la codicia, la avaricia y el orgullo por las riquezas. Y hay una característica del codicioso. Proverbios capítulo 21, el versículo 17 de 1 Juan 2, 17 dice, pero el mundo pasa y también sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece o vivirá para siempre. Hace años, cuando yo leí este versículo por primera vez, yo pensaba que se refería a que el mundo pasa y también sus malos deseos, que se refería a que uno va envejeciendo y entonces va pasando la codicia y esos malos deseos. No, porque nosotros conocemos viejos de 75, 80 años que son más codiciosos que cualquier joven. Y no se molesten por la palabra viejos. Es una palabra normal. Eso ahora la adornan esa palabra, ¿no? Que de la tercera edad, las personas mayores, las personas grandes. No, yo estoy envejeciendo. Y me tiene sin cuidado eso, porque es una realidad. A lo que se refiere este versículo es a que el mundo pasa y también sus malos deseos, es que se murió.
Y se acabó todo eso. Porque enseguida el contexto nos aclara que sí efectivamente se refiere a eso. Dice, pero el que hace la voluntad de Dios permanece o vivirá para siempre. ¿Ven? Proverbios capítulo 21, versículo 26. Una característica del codicioso. Dice, el codicioso codicia todo el día. O sea, hay personas que la pasan codiciando todo el tiempo. O sea, no solamente codicia, sino que es a toda hora. En cambio, el hombre justo da sin tacañerías. El justo da con generosidad y le encanta dar. ¿Qué tiene que ver lo de que el hombre justo da sin tacañerías con lo del codicioso? Ah, es muy sencillo. Es que el codicioso es como decimos aquí en Colombia, se golpea el codo, o sea, es muy tacaño. Él quiere todo para él, solo para él, no afloja nada. El avaricioso o avariento también es así. Pero estamos hablando primero del codicioso. Bueno, quiero hacer otra aclaración. Hay varios textos, de los que voy a citar, que están recortados o resumidos o parafraseados para que no salga tan largo el mensaje, pero estoy utilizando las mismas palabras de la Biblia y el mensaje no cambia. Quiero dejar eso bien claro. La codicia lo puede llevar a delinquir a una persona, a robar. Josué 7:21 nos muestra el ejemplo. Dice, yo vi entre los despojos, o sea, entre el botín que tomamos en Jericó, un manto babilónico muy bueno, un hermoso manto de Sinar. ¿Qué más vio? Dice, 2 kilos de plata y un lingote o una barra de oro de medio kilo de peso. O sea, aparte del manto vio 2 kilos de plata y un lingote de oro. Y dice, los cuales codicié. O sea, me dejé deslumbrar y los tomé. Me ganó la codicia y me apropié de ellos. O sea, los vi y les eché mano. Por eso hay un famoso dicho que dice, la ocasión hace al ladrón. Romanos 13:9 dice que uno de los mandamientos dice muy claro, no codiciarás. ¿Y qué es no codiciar? Repito, enfatizo en lo que dije al comienzo, no es solo dinero. Éxodo capítulo 20, versículo 17 nos va a mostrar esto. Dice, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás su mujer, ni su tierra, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. O sea, no codiciarás nada que le pertenezca a él. Y está hablando de su mujer, de su esposa. Por ejemplo, el rey David codició a Betsabé. ¿Recuerdan que el rey David una tarde se asomó por el balcón y vio a Betsabé que se estaba bañando en la otra casa y estaba desnuda? La codició y enseguida la codicia lo mató. La hizo llevar al palacio, tuvo relaciones sexuales con ella, la embarazó y después no sabía qué hacer para endilgarle o achacarle el hijo a Urías.
El esposo de Betsabé, ustedes recuerdan que era Urías el hitita, que pertenecía al ejército de David. Y entonces mandó que lo pusieran al frente de la batalla para que lo mataran. O sea, la codicia lo llevó a 3 pecados, ¿no? Primero, la misma codicia es un pecado. Segundo, cometió adulterio. Tercero, mandó matar a Urías. Bueno, les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que haya líderes religiosos que sean codiciosos y avaros? ¿Y hasta carematómanos? Claro que los hay por montones. Y dejo bien claro, yo nunca digo que todos, para que no me malinterpreten, pero sí hay muchos, en Colombia hay muchos. Tito capítulo 1 versículo 7, ¿qué dice? Resumido, ¿no? Es necesario que el obispo, y donde dice obispo, le pueden poner supervisor, superintendente, pastor, anciano o sacerdote. Cualquier líder religioso como administrador de Dios no sea codicioso de ganancias deshonestas. Y siempre que ustedes vean codicioso en la Biblia, la mayor parte de las veces está asociado con ganancias deshonestas. Entonces un líder religioso no solamente codicia, sino que le encantan las ganancias deshonestas. Más adelante vamos a ver a qué se refiere con esas ganancias deshonestas. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 3 menciona exactamente igual que lo que dice Tito, pero le agrega otra palabra. Es necesario que el obispo no sea codicioso de ganancias deshonestas ni avaro. O sea que un líder religioso, obispo, supervisor, superintendente, pastor, anciano o sacerdote, no solamente puede ser codicioso, sino avaro. Y 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10, que lo conocemos muy bien, es un texto muy conocido, me encanta. Dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Lo decimos de otra manera que se entienda mejor. Porque el origen de toda la maldad es la avaricia. Porque la avaricia es el amor al dinero. Entonces, el origen de toda la maldad es el amor al dinero. Es el amor, es la avaricia. Por el cual, o sea, por ese dinero, codiciándolo algunos, o sea, por la codicia, por querer conseguir todo lo que desean, se extravían, se alejan de la fe. Ustedes saben que cuando alguien se extravía de la fe, se aleja de la fe, se convierte en un apóstata. Eso es apostasía, alejarse de la fe. Y son traspasados o atormentados con muchos dolores. ¿Sí? ¿Y qué tal si les digo que este texto se refiere a creyentes? ¿Y usted de dónde saca eso? Claro. Si dice que se extravían o se alejan de la fe, que es apostasía, se está refiriendo a creyentes, porque un creyente es el que tiene fe y se aleja de esa fe, se aleja de las cosas de Dios. Porque un ateo o alguien que no quiere saber nada de Dios, él no puede apostatar porque no tiene fe. Entonces, ¿cómo se aleja o se extravía de la fe? ¿Cómo se desvía de la fe? No puede apostatar. Y son traspasados, atormentados con muchos dolores. Eclesiastés capítulo 5 versículo 10 nos dice,
algo muy hermoso. Eclesiastés es filosofía de lo alto. Acuérdense que yo hablo de la filosofía de lo alto. Filosofía es el amor por la sabiduría. Eso quiere decir filosofía. La palabra de Dios es pura sabiduría de lo alto. Entonces voy Eclesiastés y la palabra de Dios y filosofía de lo alto. Y también Eclesiastés es el mejor libro de existencialismo que hay. Y la Biblia también es un libro de poesía, pero maravilloso. Dice las cosas en poesía, a veces dice unas cosas tan duras poéticamente. Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero. ¿Quién es el que ama el dinero? El avaricioso o avariento, porque ya dijimos que la avaricia es el amor al dinero y es la raíz de todos los males. El que ama el dinero, y es que ya estamos hablando de la avaricia, ¿no? Acuérdense que en 1 Timoteo dije que el obispo no sea codicioso de ganancias deshonestas ni avaro. Ahí comenzamos a hablar de la avaricia. El que ama el dinero no se saciará de dinero, nunca estará satisfecho, jamás tendrá suficiente, siempre querrá más. Y el que ama el mucho tener, o sea, el que ama las riquezas y la abundancia de bienes materiales, no sacará fruto. O sea, no ganará nada con tener mucho. No se saciará de ganancias. Nunca tendrá bastante. Y también esto es vanidad. Otras versiones dicen, es como correr tras el viento. Es vana ilusión, dice otra. Ahora, pregunto, ¿y es que tener dinero es malo? No. El dinero no es bueno ni malo. Depende del uso que le demos. O sea, todos deseamos, y es un deseo normal, todos deseamos tener mejores ingresos, un mejor automóvil, un mejor apartamento, de pronto tener una finca para ir de descanso en las vacaciones. Todos deseamos tener mejores cosas. Pero estoy enfatizando mucho en el afán por conseguir esas cosas. O sea, cuando ya se sale de lo normal, cuando ya se vuelve usted un desequilibrado por lograr las riquezas, cuando ya se le convierte en un problema mental por querer acumular más y más y más y volverse hasta michicato, como decimos en Colombia, que ya no se compra ni un par de zapatos por no gastar un peso. No, todo tiene que ser con equilibrio. Y más adelante vamos a enfatizar sobre esto. Y por eso Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo capítulo 6, versículos 16 y 18. A los ricos de este mundo, mándales o enséñales que no sean altivos, o sea, arrogantes, orgullosos, soberbios, jactanciosos, prepotentes, autosuficientes. Porque la mayoría de los ricos son así, no todos. No todos. Pero lo hermoso que sigue, dice que no sean altivos ni que pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Eso es filosofía de lo alto y es poesía. La forma en que lo dice tan hermosa. ¿Por qué dice que no pongan su esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas? Porque es que el rico, todas sus esperanzas están puestas en el dinero que tiene. Su vida gira alrededor del dinero. Y esa es su seguridad, las riquezas. Pero esta pandemia me encanta. A mí me fascina esta pandemia.
esta crisis que estamos pasando. Entiéndanme, no estoy hablando por la mortalidad, por los muertos que hay, ni por los que se enferman, no. Lo que nos ha enseñado, ahí les demostró a muchas personas lo que está diciendo la palabra. No pongan su esperanza en las riquezas son inciertas. ¿Qué pasó? Llegó esta crisis y mucha gente con mucho dinero que tenía puestas sus esperanzas en las riquezas han quebrado, se han ido al suelo, han quedado sin un peso. ¿Sí ven? Entonces, ¿en quién pongo mi esperanza? Dice el texto, sino en el Dios vivo. Hay que ponerla en Dios, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. O sea, si Dios le da a usted cosas en abundancia, hombre, disfrútelas sanamente, compártalas, sea generoso, como vamos a ver más adelante. Versículo 18, enséñales también, se está refiriendo a los ricos, que hagan el bien y que sean ricos, pero en buenas obras, en buenas acciones, dadivosos y generosos. O sea, que estén dispuestos a compartir y a dar de lo que tienen. Eso es difícil, se lo digo con sinceridad. O sea, el rico es duro en ese aspecto. Él no quiere dar, él no quiere compartir. No todos, por favor. Hay ricos muy generosos, muy dadivosos. Aquí en Colombia tenemos ejemplos, que todos los conocemos. Hay uno muy conocido, Arturo Calle, un empresario. Es muy generoso y últimamente me enteré que Mario Hernández también es generoso. Y hay muchos ricos generosos, pero la mayoría son duros para dar. Y por eso Lucas 18:25 nos dice que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios o en el reino de los cielos. No es que sea imposible que un rico entre en el reino de los cielos, porque hay muchos cristianos verdaderos, y me hace el favor y me le pone el apellido verdaderos, que son muy ricos. Y irán al cielo. ¿Ya? Pero la mayoría de ricos, Dios está lejos de ellos, de sus vidas. Créanme. O sea, ellos quieren solo los placeres. Y aman mucho el mundo. Y lo digo por experiencia personal de hace bastantes años. Porque el rico, su Dios, ¿quién es? El dinero, las riquezas. Eso es lo que ocupa el primer lugar en su corazón, el dinero. Ese es su Dios. ¿Ya? Y acuérdense que todo lo que ocupe el primer lugar en el corazón de una persona, ese es su Dios, es su ídolo. La idolatría no es solamente adorar matachitos esos de madera y de yeso, de plata, de oro y de todo eso. Idolatría también es adorar algo y ponerlo en primer lugar en mi vida, porque está desplazando a Dios, que es quien debe estar en primer lugar en mi corazón. Y por eso Lucas 16:13 dice: ningún siervo o esclavo puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y despreciará al otro. ¿Por qué dice el texto que no se puede servir a dos señores? Porque no se puede servir al mismo tiempo
a Dios y a las riquezas. O como dice otra versión, no se puede servir al mismo tiempo a Dios y a Mamón. Mamón es una palabra en arameo que significa riquezas. Mamón es personificado como el dios de las riquezas. ¿Ya? Y por eso, en Lucas capítulo 12, versículo 15, el Señor les dijo, o les advirtió, miren, o sea, presten atención y cuídense o guárdense de toda forma de avaricia, porque la vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea. Importante lo que menciona ahí sobre las formas de avaricia. Es que hay, dice, cuídense de toda forma de avaricia. Es que hay varias formas de avaricia. Claro. Y les voy a definir estas formas de avaricia con ejemplos de la vida real. Hay gente pobre que es más codiciosa y avariciosa o avarienta, como le quieran decir, que los ricos. Y hay ejemplos también de personas. Yo, en mi consulta privada, conocí a un señor, desde hace años es paciente mío. Él tiene una casa, y aclaremos de una vez, no voy a decir que es una mansión lujosísima, no. Todo lo que voy a mencionar de él son cosas, digamos, modestas, pero tiene una casa propia, una casita propia. Tiene pensión, o sea, lo que llaman la jubilación. Y tiene otra casita que la dividió en pequeños apartamentos. Y entonces arrienda esos apartamenticos. Y tiene otro negocito que es una tienda. Como, digamos, para que me entiendan en otras partes que ven, como un supermercado pequeño. Y sin embargo, a través de estos años que lo he conocido muy bien, ese señor es un codicioso, un avaricioso o avariento. Ya es prácticamente enfermizo su deseo por el dinero. Y un defecto muy grande, vive quejándose todo el tiempo de la situación económica. Eso es peor. Bueno, codicia y avaricia, ¿se acuerda cuando les mencioné que el obispo o superintendente o supervisor o pastor o anciano o sacerdote que no sean codiciosos de ganancias deshonestas? Porque vi dos pastores en televisión ya hace como un mes en dos ciudades diferentes. Esos dos pastores, ambos tienen mega iglesia. Son mega iglesias lo que tienen. Y llevan años con esas mega iglesias. O sea, ya ustedes saben que el que tiene una mega iglesia, hay pastores que les entran miles de millones de pesos mensualmente. Y no solamente porque ahora tienen iglesias, sino ahora tienen, mejor dicho, no les falta poner sino gimnasio y cancha de tejo, mejor dicho. Eso ponen de todo ahora. Y salió este pastor de esta mega iglesia, o estos pastores, diciendo que el gobierno los tenía que ayudar.
exactamente igual que el propietario de unos restaurantes muy famosos en Colombia y principalmente aquí en Bogotá. El propietario de unos restaurantes que son muy famosos, incluso a nivel nacional. Es un sitio donde van los políticos, la farándula, el jet set bogotano, todas las actrices, los actores. Yo hace años iba por esa estupidez mía, es la vanidad y la tontería de ir para sentarme con todas esas celebridades. Qué estúpido que era yo. Bueno, el caso es que como 30 años. Para los que ven de afuera, actualmente el platico más baratico, lo digo en dólares para que hagan las cuentas, está entre 20 y 30 dólares. O sea, son 120 mil pesos. El platico más infeliz. Y la gente paga, y yo lo hice también. Oh. Sin embargo, salió quejándose y diciendo que el gobierno lo tiene que ayudar también. Otro chef que tiene una cadena de restaurantes en Bogotá, muy conocido, trabaja incluso en televisión, también salió diciendo que el gobierno lo tenía que ayudar. Entonces yo me pregunto, estos pastores y estos propietarios de restaurantes, en 20 o 30 años que llevan con sus empresas, hombre, ¿no ahorraron un poquito para que soporten 2 o 3 meses sin que les entren los recursos necesarios para vivir? ¿O será que llevan un tren de vida que eso, mejor dicho, no les alcanza? Bueno, esas son formas de codicia, de avaricia. Colombia, que está catalogado en varias oportunidades o varias ocasiones, se ha ganado ese título, Colombia, como el país más corrupto del mundo. Imagínense que las ayudas de mercados, o sea, de alimentos para la gente pobre, llega a las alcaldías de cada municipio, de cada ciudad, a los gobernadores, y hay varios alcaldes presos y gobernadores investigados, porque una caja de atún que vale 3.000 pesos, ponían el precio en las facturas de 20.000 pesos, 17.000 pesos más. Entonces cualquiera puede decir, ay, pero 17.000 pesos no enriquece a nadie. Sí, pero no ve que son 10.000 mercaditos con esos atunes, con ese sobreprecio de 17.000 pesos. Hagan la cuenta. Y eso da millones. Esas son las formas de avaricia que hay. ¿Ya? Y en Colombia estamos llenos de crematómanos. Porque el crematómano es la avaricia al máximo. Un trastorno obsesivo compulsivo por acumular. Por hacer dinero por acumular dinero como sea. Pasando por encima del que sea y de lo que sea. En Colombia tenemos políticos, directivos de grandes empresas financieras, ejecutivos, presidentes de grandes compañías, robándose la plata a los ahorradores y robándose todo. No les da ni vergüenza siquiera ya. Y como saben que no van a la cárcel, porque aquí en Colombia, para que lo vayan sabiendo los de afuera, aquí no van a la cárcel, aquí van a la casa a pagar la condena. Y van a sitios especiales y a guarniciones militares con todas las
comodidades. La vida del hombre no depende de la abundancia de los bienes que posea, ¿no? En Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20, viene una historia, una parábola muy bonita, ¿sí? Para hablar sobre cómo la gente pone su esperanza en las riquezas, que son inciertas, leímos, ¿cierto? Entonces, en Lucas 12, 16 al 20, les menciono rápidamente qué dice. Dice que un hombre tenía muchas tierras y esas tierras le habían producido mucho, o sea, muchas cosechas, muchos granos, muchos frutos. Y él razonaba dentro de sí y se preguntaba, ¿qué voy a hacer? Porque ya no tengo dónde echar mis productos. Y entonces dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes. Allí almacenaré todo mi grano, mis frutos, mis cosechas, todos mis bienes. Y me diré a mí mismo, ya tienes muchos bienes almacenados para muchos años. O sea que relájate, descansa, come, bebe, alégrate. Ojo a eso, tienes muchos bienes almacenados para muchos años. Porque la gente vive así, ¿no? ¿Se acuerdan de Santiago 4:13? Que dice, mañana iremos a tal o cual ciudad, estaremos allá un año, haremos negocios y ganaremos mucho dinero. O sea, hacen planes para muchos años. Y dice el texto Santiago 4:13, cuando ni siquiera saben qué será de su vida mañana. ¿Qué es su vida? Su vida es como una nube, como la niebla, como el vapor, como una sombra, como la neblina, como un suspiro que llega y aparece y pronto desaparece. Así estaba este señor. Y entonces dice el versículo 20 que Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu vida, o sea, esta noche se va a morir. Y lo que has acumulado, lo que has guardado, lo que has amontonado, ¿para quién será? A mí esta parte de la Biblia me fascina, les digo la verdad. Cuando se habla de los bienes y viene esa pregunta, ¿y todo lo que guardaste y acumulaste, para quién será? Ahorita vamos a ver textos sobre eso. Mateo 6, 19 al 21. Dice, no acumulen tesoros o riquezas aquí en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones entran y roban. Más bien acumulen tesoros o riquezas en el cielo donde ni la polilla ni el óxido destruyen y donde los ladrones no entran ni roban. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Donde esté tu tesoro, allí estará también el deseo de tu corazón. Entonces te pregunto, ¿dónde está el deseo de tu corazón? ¿En los tesoros en el cielo? ¿O en los tesoros aquí en la tierra? Hay que preguntarse eso. Proverbio 23:4 nos hace una sugerencia. No te afanes por hacerte rico. No te esfuerces acumulando riquezas. Y es que dice, no te afanes. Porque es que el que se afana por hacer riquezas, acumular riquezas y todas las cosas, vive con afanes, con preocupaciones, con angustia, ansiedad, inquietud, insomnio, eso ni duermen. Sé prudente, dice la palabra. O sea, usa tu buen juicio, tu cordura. Y desiste de esa idea. No te obsesiones por el dinero. No arruines tu salud por las riquezas. Y esto es muy importante.
Yo como médico he visto muchos pacientes enfermos por la avaricia, por la codicia, trabajando de 6 de la mañana a 12 de la noche. Y para mí es muy bueno, ¿no?, que se enfermen. ¿Por qué? Yo gano mis honorarios por consulta. Esto es en broma que lo digo. Pero llegan enfermos de gastritis, de hipertensión, de úlceras, de insomnio, de toda clase de neurosis, neurosis de angustia, neurosis de ansiedad, conflictos. ¿Ya? Entonces, debido a eso, no hagas de las riquezas tu única meta en la vida. Porque lo que hablábamos de que no pongas tu esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, porque les decía que el rico pone todas sus esperanzas, toda su seguridad está basada en las riquezas. Y la única meta de ellos son las riquezas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eclesiastés capítulo 5 versículo 15. Como les he dicho siempre, Eclesiastés es filosofía de lo alto, es pura sabiduría. Me encanta cómo dice las cosas y en la forma poética que las dice. Dice, como salió del vientre de su madre, tal como vino a este mundo, desnudo, así volverá, yéndose tal como vino, y nada tendrá de su duro trabajo para llevar en su mano. O sea, ni siquiera podrá llevarse el fruto de tanto trabajo. La gente trabaja duro para conseguir cosas, pero cuando muere no puede llevarse nada de lo que le costó tanto trabajo acumular. Y aquí viene la pregunta que me fascina. ¿Y todo esto que acumuló, para quién será? El Salmo 39:6, Salmos 39:6, dice también en forma filosófica, poética, filosofía de lo alto. Perdónenme que sea tan cansón. Filosofía de lo alto. Ciertamente, como una sombra es el hombre. O sea, todos pasamos como una sombra. Nuestra vida es pasajera. Como dice en Santiago, que como una nube, como el vapor, como la neblina, como la niebla, como un suspiro, así es la vida del hombre. Y ciertamente en vano se afana. O sea que no tiene sentido afanarse. Aquí viene lo mejor. Amontona riquezas, se angustia por acumular más y más, pero no sabe quién las recogerá, quién se quedará con ellas. Y aquí se cumple el famoso dicho que dice, nadie sabe para quién trabaja. Eclesiastés capítulo 6 versículos 1 y 2. Habla del hombre a quien Dios le da todo lo que desea. Todo lo que desea, Dios se lo da. Pero Dios no le concede el privilegio de disfrutar de todo eso, sino que lo disfrutan, ¿quiénes? Dice la palabra, los extraños. Por eso cuando vimos la parábola de Lucas, decía que todo eso que has acumulado, ¿para quién será? Aquí dice que el salmo anterior decía,
amontona riquezas, pero no sabe quién las recogerá. Y Eclesiastés 6, 1 y 2 dice que la disfrutan los extraños. A mí me gusta molestar con eso. O sea, lo digo en broma. Los que vienen a disfrutar de todo eso son los yernos. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26. Al pecador, pónganle cuidado, al pecador, Dios le da el trabajo de recoger y amontonar más y más, para luego dejárselo todo a quien es del agrado de Dios. Es como si Dios le dijera a un pecador, recoja y amontone dinero. ¿Sí? Para que cuando muera, yo se lo quiero dejar a quien es de mi agrado. Y por eso Mateo 6:33, un texto muy conocido, lo hemos mencionado muchas veces, dice: más bien, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Busquen primeramente a Dios, y Dios les dará todas las cosas materiales que necesitan. Y eso es garantizado. Ponga en primer lugar en su vida a Dios, que Él cubre todas sus necesidades. Y por eso hay un salmo que me fascina, que dice: joven fui y he envejecido, pero jamás he visto a un justo desamparado, ni a sus hijos mendigando el pan. Efesios capítulo 5, versículo 3 dice que la avaricia ni siquiera se nombre entre ustedes como corresponde a los santos. Ustedes son santos. Que no haya entre ustedes ni la más mínima muestra de avaricia. Y Colosenses 3:5, acuérdense que estos textos les dije que eran resumidos, recortados, parafraseados, con el fin de que sean específicos del tema que estamos hablando, ¿no? Colosenses 3:5, hagan morir todo lo terrenal que hay en ustedes, como la avaricia. Hagan morir todo lo carnal que hay en ustedes, como la avaricia, la cual es idolatría. Fíjense que ahí está confirmando lo que ya les había dicho yo anteriormente. El avaro es idólatra. Su Dios son las riquezas, es el dinero. Ese es su ídolo, ese es su Dios, lo que está en primer lugar en su corazón. La persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. Efesios 5:5, porque ustedes saben esto, que ningún avaro, y vuelve a recalcar, o sea, enfatiza en que el cual es un idólatra. Ningún avaro, el cual es un idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. El avaro no tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Ezequiel capítulo 18, versículo 8. Vamos a ver dos textos hermosos. Cuando yo digo hermosos es porque se ven diariamente en la realidad. Aquí habla del hombre honesto. Dice: el hombre honesto no presta con usura ni cobra intereses. ¿Qué quiere decir que presta con usura? Que alguien presta con usura. O sea que presta dinero, pero con unos intereses más altos que los que el gobierno o las entidades financieras han establecido. O sea, ese es el usurero.
el banco y el gobierno dicen, se puede prestar dinero al 2%, el usurero lo cobra al 7, al 8, al 10, al 20%, como esos que aquí en Colombia prestan, que se llaman pagadiario o gota a gota. Ni cobra intereses la persona correcta. Por eso les hago una sugerencia: cuando ustedes le presten dinero a un hermano, a un familiar muy querido, a alguien, no le cobren intereses, porque eso es de muy mal gusto. Tome, le presto la plata, pero me paga tanto. Y Proverbio 28:8, y esto es lo que me encanta de la Biblia. Estábamos en Ezequiel 18:8 y pasamos a Proverbio 28:8, pero continúa hablando de lo anterior. O sea, es como si fuera una continuación. Dice, el prestamista avaro aumenta sus riquezas con usura y crecidos intereses. O sea, él se enriquece a punta de ser un usurero y cobrando intereses muy altos. Para dejarle las riquezas a aquel que se compadece de los pobres. ¿Sí ven? Nadie sabe para quién trabaja. Jeremías capítulo 8, versículo 10. Esto que vamos a leer es muy importante, porque acuérdense cuando hablamos de que el obispo o superintendente o supervisor o anciano o pastor o sacerdote o cualquier líder religioso dice que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Aquí vamos a empezar a ver eso. Jeremías 8:10, por lo tanto, voy a entregar sus mujeres a otros hombres y daré sus campos a quienes los conquisten. Porque todos ustedes, desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. O sea, sus vidas están dominadas por la avaricia. Cada uno persigue las ganancias deshonestas. Solo piensan en sus propios intereses. Todos, desde el profeta hasta el sacerdote. O sea, desde la antigüedad ya estaba hablando de eso, la palabra de Dios. O sea, ya estaba ocurriendo en la humanidad. Todos practican el engaño, hasta los sacerdotes. Todos cometen fraudes. Y hay una versión de la Biblia que me gusta como dice, una versión moderna. Hasta los profetas y sacerdotes son así, porque todos ellos son unos farsantes y ya no podemos confiar ni siquiera en ellos. Y hay muchos líderes religiosos que practican el engaño, que cometen fraudes, que son farsantes, que engañan a la gente. ¿Para qué? Para sacarles el dinero. Eso hay por montones. Y recalco nuevamente, hay iglesias excelentes, iglesias cristianas. Hay pastores excelentes, pero hay muchas iglesias, muchos pastores que ahorita están afanados porque cada rato salen en televisión sacerdotes católicos y pastores cristianos diciendo que ya están con muchos deseos de regresar a llevar el evangelio a las personas. ¿Sí? Muchos de ellos no es por el amor a sus ovejitas y que de verdad le quieren llevar el mensaje. No, es porque sus empresas están disminuyendo sus ingresos. Primera de Pedro capítulo 5 versículo 2.
Dice, apacienten, o sea, pastoreen la grey de Dios. ¿Qué es la grey? O sea, el rebaño, las ovejas. Pastoreen la grey de Dios que está entre ustedes, o sea, cuiden del rebaño de Dios que está a su cargo, cuidando de ella, o sea, de la grey, pero no por la avaricia del dinero, no por las ganancias deshonestas y el afán de lucro, sino con ánimo pronto, o sea, con el deseo de servir. Cuiden de las ovejas, del rebaño que Dios les ha encomendado, pero háganlo de buena gana y no por la ambición del dinero. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Todos estos textos hablan sobre eso. Primera de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 5. Porque nunca usamos palabras lisonjeras, les dice Pablo a los de Tesalónica. O sea, nunca los hemos halagado con palabras bonitas, nunca hemos recurrido a las adulaciones, como ustedes lo saben, ni encubrimos avaricia. No hay en nosotros avaricia encubierta, dice otra versión. Y hay una versión que me gusta más. Dice, nunca nos presentamos a ustedes con pretextos o excusas para ganar dinero. Dios es testigo. Todos estos textos hablan de lo mismo. O sea, sobre los pastores codiciosos, avariciosos o avarientos. Y a mí me gusta que Pablo denuncia todo eso. Y Pablo tiene la autoridad. ¿Ustedes saben por qué? Porque Pablo predicaba y trabajaba. Sí, señor. Él predicaba y trabajaba. Y yo digo lo mismo. Yo predico la palabra de Dios. Y antes de la pandemia estaba predicando en el mismo local que tengo para mi consultorio médico, un saloncito donde no caben máximo 40 o 50 personas. Nunca he hablado de dinero, jamás. Ustedes oyen mis predicaciones, nunca he hablado de dinero, porque yo, al igual que Pablo, trabajo como médico y predico. Dice otra versión moderna, Dios es nuestro testigo de que nunca aparentamos ser amigos de ustedes con el fin de sacarles dinero. Segunda de Pedro capítulo 2 versículos 1 al 3. Pero hubo también falsos profetas en Israel, tal como habrá también entre ustedes falsos maestros, que introducirán encubiertamente, o sea, solapadamente, subrepticiamente, por debajo de cuerda, por debajo de la mesa, que introducirán herejías destructoras, o sea, doctrinas o enseñanzas falsas. ¿Hay ejemplos de eso? Claro, les puedo mencionar. Cuando a ustedes les dicen que si no diezman le están robando a Dios, esos son cosas engañosas, estrategias o artimañas para que diezmen, porque los hacen sentir culpables. Uy, ¿cómo así? Soy un ladrón, estoy robando a Dios. Hay que leer bien todo ese capítulo de Malaquías para saber a quiénes se refiere.
cuando le dicen herejías, doctrinas falsas, enseñanzas falsas, como por ejemplo, si usted no diezma, no entra al cielo. Eso es falso. El diezmo no es un requisito para entrar al cielo. Jamás lo fue y jamás lo será. Ustedes saben cuál es el único requisito para entrar al cielo. Y se llama Jesucristo. O como escuché una vez un conocido pastor aquí en Bogotá, dijo, vamos a recoger los diezmos y las ofrendas. Y sean generosos, porque recuerden que el diezmo es el pasaporte para entrar al cielo. Yo dije, ¿será que oí mal? Al rato repitió, sean generosos con su diezmo, porque recuerden que el diezmo es el peaje para poder entrar al cielo. Como la gente no tiene conocimiento de la Biblia, la mayoría, porque no estudian, entonces le meten los dedos en la boca. Continúa el texto diciendo, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus falsas enseñanzas, o disoluciones, como dice otra Biblia. Seguirán sus falsas enseñanzas, por causa de los cuales, o sea, por causa de estos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Se hablará mal del camino de la verdad. Y por la avaricia, hablando de estos falsos maestros, harán mercadería de ustedes con palabras fingidas. O como dice otra versión, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. O como dice otra, por su avaricia estos falsos maestros los explotarán con falsas enseñanzas y harán negocio con ustedes. Desde hace tiempo su condenación no se tarda y su perdición o su destrucción ya está en camino. Hebreos 13:5 dice, sean sus costumbres, aquí ya empieza a hablarnos de la última parte del mensaje, y tal vez la más importante, sean sus costumbres o su carácter sin avaricia, manténganse libres del amor al dinero, por favor, y estén contentos con lo que tienen ahora, porque Dios ha dicho, no te desampararé, o sea, nunca te fallaré, ni te dejaré, o sea, jamás te abandonaré. Estén contentos con lo que tienen ahora. Y les voy a comentar una anécdota mía. Resulta que antes de la pandemia, yo recibía mis ingresos diariamente, por lo que soy médico particular. Entonces, yo toda mi vida he sido muy agradecido con Dios por lo que me manda. Pero a veces cogía los ingresos y decía, podían ser más, podría ganar más. Y uno a veces hasta comete el error de decir, me merezco un poco más. Resulta que llegó la crisis de la pandemia. Duré 2 meses completicos sin trabajar, sin ir al consultorio, sin recibir ni un solo peso. Hace mes, desde el 11 de mayo, o sea, un poquito más de un mes, volví a trabajar. Y resulta que mis ingresos se bajaron, yo creo que a un 25 o 30% de lo que ganaba. Pero hoy no saben cómo agradezco esto. Y no saben cómo me fascina esta crisis que estamos atravesando en estos meses, esta pandemia.
Porque eso, las enseñanzas que yo he recibido, por lo menos las enseñanzas que yo he recibido han sido muchas. Hoy me siento muy contento con lo que estoy ganando a pesar de que es mucho menos. Porque tuve que pasar por no ganarme ni un peso 2 meses para empezar a valorar esto que tengo. Estén contentos con lo que tienen ahora. Primera de Timoteo capítulo 6, versículos 6 al 9. Pero la piedad es una gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento, o sea, cuando el creyente se siente satisfecho con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y sin duda nada podremos llevarnos. Versículo 8. Así que si tenemos sustento y abrigo, o como dicen otras versiones, si tenemos que comer y con qué cubrirnos, si tenemos suficiente alimento y ropa, estemos contentos o satisfechos con eso. Ya con eso nos podemos dar por bien servidos. Pero los que quieren enriquecerse, o sea, los que viven con la ambición de hacerse ricos, caen en tentación y lazo. Lazo es trampa. O sea, caen en la trampa de la tentación y quedan atrapados y esclavizados de sus muchos deseos. Y también caen en muchas codicias necias y dañosas que hunden a esos hombres en la destrucción o en la ruina y en la perdición. O sea, los que solo piensan en hacerse ricos caen en las trampas de Satanás y por eso son tentados por muchos deseos que los dominan y que terminan por destruirlos totalmente. Y vemos casos todos los días por montones. Aquí en Colombia, que Colombia, lo he dicho muchas veces, Colombia ha sido nombrado en varias ocasiones como el país más corrupto del mundo. Hay gente que no le gusta que uno diga así, que uno es una patria, que no quiere ir al país. No, es que es la realidad. Y entonces aquí tenemos todas esas personas de grandes entidades financieras, exalcaldes, de todo, pero gente de estrato muy alto, con mucho dinero, que ya no les da ni vergüenza cometer los fraudes que cometen, robándose la plata de los pobres ahorradores. ¿Ya? Por eso dice que caen en esa trampa, caen en la tentación. Y después terminan destruidos, terminan en la ruina, porque muchos terminan en la cárcel. Ah, no, perdón. En la cárcel no, ¿cierto? Que aquí en Colombia van es para la casa, a vivir bien sabroso con el dinero que robaron. Y van a guarniciones militares con todas las comodidades. Bueno. Y para terminar, Filipenses capítulo 4, versículos 11 al 13. Pablo dijo, ahora van a decir que es que como no tengo dinero, soy un resentido y bueno, tengo envidia. No, Pablo tuvo mucho dinero, él era un gran empresario, ¿sí? Y era de una familia prestante, tanto socialmente como económicamente, en todo estuvo muy bien. Entonces dijo Pablo, Filipenses 4, del 11 al 13, no digo esto porque tenga escasez o porque esté necesitado, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. O sea, he aprendido a estar satisfecho con lo que tengo. Sé vivir humildemente, o sea, en la pobreza y con limitaciones. Y también sé lo que es vivir en la abundancia. En todo y por todo estoy enseñado o he aprendido tanto a quedar saciado, satisfecho, como a pasar hambre. Lo mismo que a tener abundancia, o sea, tener de sobra, como a padecer necesidad, a no tener
nada. Y el versículo 13 explica por qué. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A todo puedo hacerle frente gracias a Cristo que me da las fuerzas. Y con esto terminamos este mensaje de hoy. Yo deseo, como siempre, de todo corazón, con todo mi amor en Cristo, que este mensaje llegue a sus corazones, se siembre ahí y pongan todas estas cosas de la palabra de Dios, porque no son mías, las pongan en práctica. Son hermosas. Créanme que yo me enamoro cada día más de la palabra de Dios, al ver la profundidad, la sabiduría que hay. Los invito también entonces a que estudien la palabra de Dios profundamente, diariamente, varias horas, para que no los engañen. Si Dios lo permite, nos veremos en un próximo mensaje. Que Dios los bendiga.